Ingrese, ingrese. Ajá. Bueno, y ingresaron. Le avisamos. Ya entró. Sí, y Vicía, ya entró él. Bueno, muy bien. Permítame, vamos a entrar nosotras. Ya, ya admití a la Elizabeth, me falta usted. Ya, bueno, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a, permítame, voy a bajarle el volumen. En esta oportunidad vamos a tener el desarrollo de la clase demostrativa del Máster IBIS Javier Zavala. En este momento puede usted compartir para... Muy bien, perfecto. Una clase demostrativa de 45 minutos, Iris. Sí. Muy bien. Solo confirmado que miran mi pantalla, por favor. Sí, se comparte. Ok. Buenos días. La clase del día de hoy tiene mucho que ver con el tema de desarrollo de software. Antes que eso, es importante hacer un pequeño preámbulo relacionado a esto. En primer lugar, el tema de cómo nosotros estamos involucrados a nivel general en nuestros hogares con el tema de los sistemas o la tecnología. Por ahí la pregunta viene enfocada en el Internet de las cosas y también enfocada en el tema de la industria 4.0. En el caso del Internet de las cosas, hagámonos una pregunta. ¿Tenemos nosotros equipos o tecnología con inteligencia artificial en nuestras casas? Yo estoy más que seguro que aparte del móvil que andamos, que es un dispositivo inteligente, por ahí tenemos cámaras, también podemos tener hasta focos manejados por el Alexa, dispositivos que se han vuelto en el día a día de una forma muy común, se ha vuelto algo rutinario que tengamos en nuestros hogares. Ahora, ¿qué hay detrás de estos dispositivos? Detrás de estos dispositivos vamos a encontrar a nosotros software, que es el que controla la inteligencia artificial y qué es lo que hacen estos dispositivos o para el objetivo con el que fueron creados. El tema de desarrollo de software comprende muchos panoramas en relación a cómo el desarrollador o cómo las personas o el equipo de programación va a enfrentar un proyecto. Y es muy importante ese análisis previo. Siempre hago énfasis que el análisis previo de la solución que nos están pidiendo sea totalmente prioritario. ¿Por qué? Porque nosotros para poder tener una visión clara, una visión amplia, escalable de los sistemas que nos están pidiendo desarrollar, debemos de tomar como algo prioritario ese análisis. El diseño es muy importante, el desarrollo es muy importante, bien, no lo vamos a negar, pero el análisis previo de requerimientos, de esas horas largas, sentándonos con el cliente, de preguntarle qué es lo que quiere, cómo lo quiere, para qué lo quiere, eso es fundamental para que tengamos éxito en cualquier proyecto de desarrollo de software. Ahora bien, hay muchas tecnologías o muchos, llamémoslo, paradigmas o formas
de generar estos proyectos de desarrollo. Uno de ellos es el del que vamos a hablar hoy, que es el MVC, que es un modelo de desarrollo o un modelo de programación que se basa en vistas y controladores. Es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a entender qué es el MVC o el modelo vista controlador, por qué como desarrolladores o como programadores nosotros tendríamos que usar el MVC. Vamos a entender qué es un modelo, qué es una vista, cómo funciona el controlador, qué es esto de la arquitectura de las aplicaciones, porque es muy importante. El modelo o la arquitectura de desarrollo que vamos a elegir para desarrollar un proyecto depende mucho de qué proyecto es el que vamos a desarrollar. El MVC pues es tan amplio que es utilizado desde proyectos pequeños hasta proyectos que son grandes, como por ejemplo los core bancarios. La lógica de negocio y la lógica de la aplicación, esto es de lo que les mencionaba al principio. Debemos entender a cabalidad y tratar de dejar los menos cabos sueltos posibles durante el inicio del análisis que vamos a hacer en relación a lo que vamos a desarrollar. Para esto viene el tema de lógica de negocio, entender para qué se va a necesitar el software, y el tema de la lógica de aplicación, que es un tema más técnico. Ahora, el MVC en la web, cómo ha evolucionado este modelo, cuáles han sido los casos de éxito, es muy importante también, y nunca es malo que nosotros podamos observar qué es lo que han hecho otras personas, otras empresas, otras instituciones con este modelo o basados en este modelo, y ver cuáles son esos casos de éxito y poder aplicarlo en nuestros propios proyectos. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Siempre vamos a tener desventajas también. Vamos a ver un pequeño ejercicio práctico y vamos a concluir acerca del tema. Arrancamos con ¿qué es el MVC o el modelo vista controlador? Habíamos hablado de que era un patrón o un modelo a seguir de cómo vamos a desarrollar un software, cómo vamos a programar un software. En líneas generales, la propuesta de arquitectura de software, el MVC, modelo vista controlador, básicamente su principal condición o su principal característica es separar responsabilidades. Como lo podemos ver ahí en ese gráfico, en donde tenemos las vistas o la UI o la interfaz de usuario, que es lo que el usuario final va a ver. Hay un cerebro que es el que va a controlar o al que le vamos a decir qué es lo que debe hacer, qué información va a guardar, actualizar o eliminar de nuestro modelo de datos o base de datos, y qué es lo que le va a presentar a la vista o a la interfaz de usuario. Ese es el modelo básico del MVC. La separación de responsabilidades, ¿a qué nos lleva? ¿Por qué yo recomendaría MVC para proyectos de cualquier tipo? No es raro, es muy común. He trabajado con muchos desarrolladores, con mucha gente y equipos de programación, he liderado equipos de programación y son desordenadísimos, son desordenados a morir al momento de programar. Cuando se trata de trabajar o de desarrollar en conjunto, que es lo más común, es lo actual, es el boom de la programación, tener un repositorio en la nube y que muchos programadores al mismo tiempo estén trabajando en diferentes cosas. Este modelo vista controlador no facilita el trabajo en equipo, porque si yo tengo un equipo, puedo seccionarlo en 3 partes y asignarle la responsabilidad de las interfaces de usuario a nivel de desarrollo PHP o el lenguaje que ustedes quieran utilizar en el frontend, dárselo a un equipo de trabajo, darle la lógica, esa lógica de programación o esa parte de controladora del modelo, dárselo a otro equipo, y el modelo de los datos, aquellos expertos en base de datos, en trabajar con todo lo que tiene que ver a nivel de base de datos, incluso procedimientos almacenados, triggers, lo que queramos ver, dárselo a otro equipo. Entonces, nos facilita mucho ese trabajo colaborativo. Eso es muy importante con el MVC. Otra de las cosas es el tema del sistema de usos compartidos o de recursos o de responsabilidades compartidas. Son software robustos, características importantes. El ciclo de vida es muy importante cuando desarrollamos un programa o queremos hacer un sistema. ¿Cuál va a ser el ciclo de vida de este sistema? ¿Hasta dónde lo tenemos escalable? Escalable significa, podemos nosotros modificar y agregarle funcionalidades a este sistema. Entonces, con la arquitectura de MVC, por el tema de separar estas responsabilidades, se vuelve menos tedioso en relación a otros modelos,
poder hacerlo escalable en un sistema. Reutilización de código. Hoy en día los programadores expertos están muy preocupados y muy concentrados en la reutilización de código. En un programa, entre menos código miremos, o para el desarrollador, menos líneas, mayor eficiencia de los sistemas, no solo a nivel visual, sino a nivel también de rendimiento. Ahora, ¿qué es? Ya les había mencionado anteriormente. Nos vamos a centrar bastante en este gráfico que tenemos, en esta imagen. Queda claro lo que habíamos hablado de la separación de responsabilidades en relación al modelo, vista controlador o al MVC del que estamos hablando, en el cual tenemos una programación dedicada a la parte de interfaz de usuario, una programación dedicada a la parte de infraestructura de datos o bases de datos, y el cerebro, eso que llamamos el cerebro de este modelo, que es el controlador, el controller ya dentro del lenguaje de programación. Básicamente, podemos ver en el gráfico que el controlador se encarga de ser ese vínculo o ese intermedio de qué vamos a ordenarle a la interfaz de usuario, qué vamos a mostrarle al usuario y qué datos vamos a obtener o cómo los vamos a modificar o los vamos a obtener de la base de datos. Modifica, edita, todo lo que tiene que ver con parte transaccional y las vistas UI, que esta es otra cosa, es otro tema de ese paradigma o de ese interés que tienen ahora muchos desarrolladores en preocuparse más por la interfaz de usuario. En el modelo vista controlador, muchas de los casos de éxito, que los vamos a ver más adelante, vamos a notar que hay un toque de mercadotecnia. El modelo vista controlador nos permite, todos los modelos pueden permitirlo, pero el modelo vista controlador nos puede permitir a nosotros involucrar en esa responsabilidad de las interfaces de usuario, colocar a una persona, no necesariamente programadora, una persona que sea experta en imagen, lo cual puede permitirnos a los desarrolladores crear una interfaz que sea amigable, que sea sencilla de entender. Ahora, ¿por qué MVC? Es importante, no habíamos hablado de que quién fue el que salió o el que sacó por primera vez este modelo. En el 79, no es un modelo relativamente nuevo, es algo que ya viene trabajándolo, sobre todo las empresas de telefonía lo trabajaron desde el 79. El señor, un señor que trabajaba en Smalltalk, es noruego, es porque todavía está vivo, Trygve Rescout, difícil esos nombres noruegos. Él fue el que introdujo por primera vez este modelo. Y es importante, hay por ahí un video en YouTube donde este señor menciona en una de sus conferencias, le preguntan que por qué él trató de hacer esta segmentación de responsabilidades en relación a los modelos. Y básicamente lo que hemos venido hablando, por historia, el programador, los que se encargan de desarrollar software, por historia, son desordenados. Son desordenados. Y resulta tedioso cuando un proyecto es demasiado grande poder ordenar estos proyectos, poder entenderlos. Ahora bien, siempre se decía él que siempre nos hemos preocupado por lo que le vamos a mostrar al usuario, qué es lo que el usuario va a ver en su pantalla, siempre y cuando sea amigable, sea vistoso y funcional. Al usuario no le importa mucho lo que está detrás, cómo lo desarrollan, cuántas líneas de código, qué modelo utilizan. Al usuario no le interesa, al cliente no le va a interesar de repente qué es lo que hay detrás de un sistema. Entonces, este señor dijo, ok, ¿qué pasa cuando mezclamos y no tenemos una coordinación a nivel de equipo o una organización a nivel de programación? Pues se nos arma una... Sí. Sí. Vamos a ver. Entonces, por eso veo la
pantalla ahí. Ok, pero está bien, ¿puedo continuar? Sí, la veo, ¿verdad? Pero como ninguna de ellas puede ver cuando, ¿me entiendes? Y cuando se está grabando, no sé si se está grabando así, porque así está estático. Ah, ok, vamos a Eso es lo que entonces, quiero decir, sí, o sea, no comprendo, se mueve comprendo. la plantilla. Vamos O sea, el a, tema es por qué ok, yo sigo en la primera. vamos a compartir entonces de otra forma. Ahora me confirman si están viendo la pantalla. Hoy sí. Listo. Disculpen. Sí, es que había compartido la pantalla principal de PowerPoint y no la secundaria. Listo. Ok, entonces, estamos hablando de por qué MBC, por qué este señor se preocupó tanto allá por el 79, estamos hablando de más de 30 años. ¿Por qué este señor se preocupó tanto en crear un modelo que ayudara a la separación de responsabilidades? Precisamente por eso, porque aparte de crear aplicaciones con mayor calidad, también la parte del backend, que es el tema de desarrollo detrás de bambalinas, le decimos nosotros, se vuelve más eficiente, sobre todo más reutilizable. En los proyectos de desarrollo no siempre vamos a tener la misma gente. Nosotros desarrollamos un software o como empresa, contrato a una empresa que me desarrolle el software y yo después quiero que ese software me lo modifiquen. Yo no voy a depender de una lógica de programación o de una forma de programar de una empresa en que lo haya hecho de manera desorganizada. Al utilizar este modelo de vista controlador, cualquier programador que venga va a entender el código en relación a la separación de responsabilidades. Ahí hablábamos, él decía, el tema de la separación de preocupaciones por responsabilidades, el SOC para abreviar, como lo dijo Ren Scout en su momento. Este señor, pues como todos los grandes tecnólogos de la historia, pues han terminado en Silicon Valley, pues por ahí el señor terminó trabajando en Estados Unidos, después de que emigró de Europa, de su país natal. Modelos. El tema del modelo. Habíamos hablado que es MVC, modelo vista controlador. Ok. La parte del modelo, ¿cómo vamos a trabajar con este patrón? El modelo es la capa donde se trabajan los datos. Básicamente, esa parte donde está la parte del modelado de datos. Ahora, existen cualquier cantidad de posibilidades en relación a motores de base de datos. Podemos ahí ver ese ejemplo del MySQL, Oracle, el PostgreSQL, el tema SQL, Oracle a nivel de empresa, a nivel industria del software es lo más utilizado. Por ahí tenemos otro tipo de bases de datos que son un poco más light, llamémoslo así, que son para aplicaciones o API de manera web, que son proyectos pequeños. Pero para proyectos grandes como un core bancario, un sistema, un ERP, un sistema enorme, normalmente se utilizan este tipo de base de datos o de motores de base de datos que son más robustos, como Oracle y SQL. La parte del DML, que es la parte de la base de datos, hay una infinidad de oportunidades de poder también programar a nivel de base de datos y que se nos hace más fácil llamar a estas bases de datos o a ir a traer información, modificar o hasta eliminar información de las bases de datos a través de los DML. La parte de PHP, los objetos de los datos, que ya vamos viendo o metiéndonos un poco más a la parte web. Igual, tiene que ver con objeto de datos. La parte de mapeo objeto relacional es otra forma de cómo el controlador MVC, modelo vista controlador, cómo el controlador o el cerebro de este patrón va a llegar a poder consultar esta información o hacer todas las transacciones que se le están pidiendo a través de un mapeo objeto relacional. Ahora, cuando hablamos de un mapeo objeto relacional, definitivamente estamos directamente hablando de las bases de datos. Todas las bases de datos son o deberían ser relacionales. Una base de datos plana termina no siendo muy útil para este modelo. Por lo tanto, ese ORM con el que trabaja el modelo del patrón MVC se basa en objetos o el modelo de objeto relacional a nivel de base de datos.
Ahora, vamos con el tema de las vistas. Creo que el tema de las vistas, de repente, al cliente o al usuario final es lo que más le interesa. Hoy en día, la preocupación o la gran preocupación, precisamente ayer venía hablando con alguien que me hablaba de un sistema que cambiaron un sistema a otro y decía, en el sistema anterior, el proceso X yo lo hacía en 10 minutos. En el nuevo sistema, el proceso yo lo estoy haciendo en 25 minutos. ¿Qué pasa cuando esta funcionalidad de un sistema X lleva al usuario a tardarse más de lo que se tardaba antes? Hay muchas cosas que están en medio de eso. No necesariamente va a ser siempre la ineficiencia del usuario por no conocer el nuevo sistema. Entonces, ¿qué pasa? El cliente, cuando se atiende un cliente o se tiene un cliente enfrente, esa va a ser siempre la primera preocupación, porque antes me atendías en 10 minutos y hoy me atendés en 25 minutos. Entonces, la interfaz de usuario o las vistas, que es una de las partes torales de este modelo, tiene mucho que ver con esa eficiencia que le vamos a dar nosotros como programadores o como desarrolladores de un sistema, esa eficiencia que le vamos a trasladar al usuario final. Tratar de mejorar un sistema X, obviamente cuando no hay un sistema y es manual y colocamos un nuevo sistema, el cambio siempre va a traer dificultades al inicio. Una vez que el usuario entiende, que el cliente entiende, pues esto pues despega. Entonces, la parte de las vistas es el código, hay código detrás de las vistas. La aplicación, lo que tiene acá es la parte que le vamos nosotros a reproducir en la pantalla del usuario final. Ahora, el modelo tiene mucho que ver con HTML y PHP, que son las principales salidas. Esto nos lleva prácticamente a decir que es una interfaz que está muy orientada al diseño o al desarrollo web. En la vista generalmente trabajamos con los datos, sin embargo, no se realiza un acceso directo a estos. Es otra cosa importante que no había mencionado. En el modelo hay 3 esferas, como lo vimos anteriormente. El modelo tiene 3 esferitas. Vamos a ver por acá. Tenemos lo que ve el usuario y los datos que tenemos de X base de datos. Ahora, jamás la interfaz de usuario va a consultar directamente los datos. Siempre lo que va a existir es un intermediario que es el controlador o el cerebro de este modelo, que en la parte de la programación es donde se define qué es lo que va a ser la interfaz y lo que va a ser la parte de la vista y la base de datos. Aquí está, el controlador. El controlador lo que tiene es el código necesario, lo importante, para que puedan funcionar las vistas y que puedan funcionar la parte del modelo de datos. En este caso, para realizar búsquedas, como por ejemplo, toda la parte transaccional, compras, consultas, etc. En realidad, es una capa que sirve de enlace, ya lo habíamos dicho. Es un intermediario, es un enlace entre la capa de las vistas y la capa del modelo de datos. Ahí podemos ver en ese esquema que tenemos por ahí que el controlador está en una especie de ciclo, siendo el intermediario o siendo el enlace entre las otras partes o responsabilidades del desarrollo en base a este patrón. Arquitectura. ¿Cómo es la arquitectura con la que trabaja MVC? Ok, bien sencillo. El usuario realiza una solicitud a través de la interfaz. El controlador se comunica tanto con los modelos como con las vistas. Las vistas pueden solicitar más información a los modelos y las vistas se envían al usuario como en un formato X de salida, en una pantalla X. Este diagrama, básicamente, nos está dando a conocer ese ciclo que lleva ya una vez que esta arquitectura o este modelo de programación o de desarrollo nos lleva al usuario final. El usuario final emite un requerimiento, ya sea ver un dato, actualizar un dato, eliminar un dato, registrar un dato, el cual llega directamente en la parte de desarrollo, se programa para que llegue al controlador. El controlador se encarga
de acuerdo a la petición, se encarga de ver qué es lo que tiene que hacer con el modelo y qué es lo que tiene que salir para el usuario a través de las vistas, que va a ser la salida. Esa es la parte de arquitectura de cómo funciona el modelo. La lógica, esto es muy importante. La parte lógica, tenemos la parte de la lógica de la aplicación y la lógica del negocio. La lógica del negocio, procesos. Ahí lo abreviamos en 4 palabras básicas. Lógica del negocio, procesos, usuario, acción, interfaz. Procesos, ¿qué es lo que necesitamos? He tenido la oportunidad de dirigir proyectos grandes, proyectos medianos y pequeños, en donde nos reunimos con las personas o convocan a las personas incorrectas o no convocan al equipo que deben convocar. Existe la necesidad o surgen necesidades que son bien específicas, pero cuando se trata de una necesidad global, multidisciplinaria, los procesos deben ser definidos, evaluados por todas las partes involucradas, todas las partes que se ven afectadas por un sistema. Entonces, la lógica del negocio básicamente no solo aplica a MVC, aplica a cualquier patrón o cualquier modelo que queramos seguir de desarrollo. Es obligatorio que nos sentemos con el cliente, con el que necesita el cambio, con el que necesita el sistema y podamos obtener todos los insumos necesarios y dejar por escrito, formalizado, todo lo que necesitan, hacia dónde quieren llegar, cuál es esa escalabilidad que le podemos dar a los sistemas. Esa es la única forma en la que los desarrolladores vamos a conocer qué es lo que el cliente necesita de manera específica y vamos a conocer cómo vamos a escalar estos sistemas, qué tanta escalabilidad le vamos a dejar. Y esto es muy importante trasladárselo al usuario. El usuario también es importante. ¿Qué pasa cuando nos reunimos para el desarrollo de un software o para la implementación de un sistema? Allá va el gerente, va el financiero, va llamemos el auditor y va el de informática. ¿Qué pasó con el contador? ¿Qué pasó con el operativo, con el usuario, el que todos los días va a tener que trabajar con ese software, con ese sistema? También se debe involucrar. El usuario es base fundamental. La parte operativa, siempre he hecho énfasis. La parte operativa es fundamental en cualquier desarrollo, en cualquier proyecto de desarrollo de software. Porque la parte operativa es la que va a terminar trabajando con esto el día a día. Está bien la parte administrativa, seguir esa pirámide jerárquica está muy bien, pero se debe involucrar en todos los procesos, en la definición de procesos, se debe involucrar al usuario final. Porque el usuario no siempre va a ser mecánico, el usuario va a tener también ideas, el usuario también va a tener, va a identificar oportunidades de mejora. Todo esto se traslada ¿a quiénes? A la administración y a la parte de desarrollo. Acción, pues acción prácticamente es la lógica del negocio, pues donde llegamos a formar ya o a formalizar esos requerimientos que nos ha hecho el cliente y poder nosotros presentarlos a través de una interfaz gráfica que es parte del programa como tal, en la parte del frontend. Lógica de la aplicación, bueno, ya salimos de la lógica del negocio donde ya hemos hecho énfasis en que la lógica del negocio es fundamental para definir cualquier desarrollo y en el modelo MVC es fundamental también. Está la lógica de aplicación, en donde los controladores, la parte de quien va a controlar esas características de lo que el software o cómo el software va a realizar los procesos, pues va a ser ese modelo MVC. Podemos ver ahí un pequeño gráfico en donde básicamente es lo que hemos venido ya viendo anteriormente, en donde el usuario pues forma parte de ese eslabón principal. Ojo, el usuario, aquí no está el gerente, aquí no está el que termina con estos sistemas, no es el gerente, no es el financiero, es el usuario, el operativo, entonces es importante involucrarlo en esa lógica de negocio. MVC en la web. Como todos los sistemas se han vuelto bastante populares los sistemas web, ya prácticamente aquellos sistemas modulares, aquellos sistemas basados en servidores locales, ya está desapareciendo.
Sin embargo, no digo que sea malo, todavía se utilizan, hay coros bancarios que son enormes y siguen trabajando con ese modelo, siempre y cuando se tenga la infraestructura, pero el modelo MVC está más orientado al desarrollo, al desarrollo a través de la web, que el usuario pueda tener esas interfaces pues con cualquiera de los exploradores que todos ya conocemos, en cualquiera de los sistemas operativos. Ahora, aquí está la historia, ¿cómo comenzó MVC? Pues aquí nos menciona de que originalmente comenzó con el tema del lado del servidor, o sea, como hacerlo más local. Pero con el tiempo, el cliente fue solicitando o se fueron surgiendo necesidades en relación a la utilización del modelo, en donde los clientes pedían más, pedían más, pedían más. Entonces, la escalabilidad que podemos definir a través del patrón MVC es, digamos, infinita, es muy amplia. Por lo tanto, es bastante factible utilizar este patrón. Menciona de que las actualizaciones a través de formularios, enlaces, vistas actualizadas, etc. Entonces, ¿qué pasa? La lógica enviada al cliente con la llegada de los almacenes de datos ya del lado del cliente, con la parte XML, permitía actualizaciones parciales de las páginas según era necesario. Y volvemos a lo mismo, el tema de segmentación de responsabilidades, que es lo que maneja el modelo. Entonces venimos a trabajar con un modelo que, a pesar de que nació allá por el 79, hoy en día tiene uno de sus mayores auges. Casos de éxito. Hemos ya hablado bastante acerca del modelo como tal, para qué nos sirve, por qué deberíamos utilizarlo. Ahora, veamos realmente si este modelo o dónde han utilizado este modelo. Hay una empresa española que se llama Vedasoft, que son una empresa dedicada al desarrollo de software e implementación de sistemas, el cual presenta en su sitio web casos de éxito. Les vamos a presentar algunos. ¿Me confirman que ven en la pantalla? Sí, sí, Ok. todavía no, solo siempre se ve el caso de éxito. Ok. Caso de éxito, sí. Vamos a hacer el cambio. Ahora, Sí. ahora sí vemos el sitio web. Ok. Esta empresa española, como les mencionaba, tiene por ahí en su sitio web ciertos casos de éxito. Ahora, les mencionaba al principio de la clase que siempre es importante que nosotros veamos qué es lo que han hecho la competencia o que anteriormente que se ha hecho con lo que estamos investigando, con lo que vamos a implementar. En este caso el MVC se ha vuelto bien popular. Hay que ser sinceros que ha sido para proyectos pequeños, de medianos a pequeños, pero son proyectos que no dejan de ser importantes. Por ahí ellos, los de Vedasoft, que es una empresa española, les mencionaba, por ejemplo, han trabajado a nivel de base de datos de SQL Server, algunos proyectos
como por ejemplo un CoreNet, que es transaccional. Por ahí tienen ellos también una aplicación de control y presencia de gestiones de días libres con el tema de asistencia. Estos sistemas se conectan con equipos biométricos de asistencia para calcular horas extras, para el tema de pedir permisos y todo lo demás que quede registrado. Tienen otros proyectos como los portales BI, el Business Intelligence, que ahora es en las empresas a nivel gerencial, esto es obligatorio utilizar el BI. Ellos han trabajado mucho con inteligencia de negocios. Por ahí tienen algunas cosas ya más específicas, mando ROS de motor, que ya son una especie de SolarWinds. El SolarWinds es un software especializado en gestión en mitigación de riesgos y todo el tema de errores de sistemas a nivel de monitorización. Aquí ellos también tienen un cuadro de mando. Está un stock auto, que es para venta y renta de autos, es un CRM. Tienen esa la app Aurora, que es prácticamente un mercadito o una aplicación para ventas online. Y tienen ahí, por ejemplo, de un restaurante que se llama Miss Sushi, que es basado también en este modelo. Por lo tanto, hay mucho de qué hablar en relación a esta metodología. A nivel mundial se utiliza bastante. Ok, regresamos ya, ¿verdad? Sí, ok. Muy bien, muchísimas gracias, excelente. Yo solo quiero hacerle una preguntita porque la verdad que estuve bien atenta a toda su explicación. ¿Qué pasa si la lógica, no existiera la lógica para poder desarrollar estos modelos, vista y todo lo que usted explicó en su conjunto? ¿Qué ocurriría? Usted pregunta, no solo la lógica de programación, porque eso es estrictamente técnico, pero la lógica de negocio, si usted involucra a las personas correctas, con experiencia en Como son reglas, dice usted, entonces por eso le preguntaba qué ocurre. claro, fracaso. Sí, así es. Tengo una experiencia en donde implementamos fuerza a un sistema, 2 años y se cayó. Sencillamente porque se envió personas a ver el sistema, a evaluar el sistema. Personas que no sabían. Está bien, lleven, no hay problema, pero tienen que llevar a las partes. Tienen relación con los que van a utilizar el sistema, los que lo van a implementar, los que lo van a desarrollar, toda la parte operativa. Entonces, usted no puede ver un sistema bancario si no lo va a revisar un contador. Claro. Muy bien. El financiero presenta reportes bonitos, pero el contador analiza los datos. Entonces, eso es importante. Y el modelo lo exige. Ajá, está bien. Liz, ¿qué pasa si en algún momento cuando usted esté dando la clase se va la energía y perdemos conectividad? Normalmente la interacción, por eso les preguntaba si yo puedo interactuar con la clase con ustedes. Eso es fundamental para mí. Yo siempre empiezo las clases preguntando, porque cualquier tema que se va a presentar o se va a continuar es necesario saber cómo el estudiante
asimila el tema o va a asimilar el tema. Ujú. Entonces, cualquier interrupción se puede continuar en diálogo, en experiencias, en anécdotas y en compartir conocimiento. Al final se puede convertir en un conversatorio, no necesariamente un conversatorio. Ahora, si el tema es técnico y estamos programando, eso ya es diferente. Pero eso ya es algo que se puede escapar de las manos de cualquiera, pero cuando esté técnico, en la clase. Correcto, a eso me refiero. ¿Qué pasaría en una clase en la que usted esté desarrollando un tema que es eminente? Esto prácticamente es eminentemente técnico. Se va la energía y se va la conectividad. Invertir ese tiempo. ¿Cómo cubre el tiempo? ¿Cómo improvisaría? Porque prácticamente, ¿qué pasa en ese momento? ¿Cómo lo resuelve? Yo termino conversando con él. Bueno, no se quedaron conmigo porque quedó uno de los alguien no limpió por lo mismo, porque en muchas fases. Entonces, la aplicación de ejercicios prácticos que no requieran una pantalla o que no requieran la parte de utilización de recursos audiovisual, por ejemplo, pues eso se cubre con conversatorios o con ejercicios prácticos. No, y es que el estudiante ahora todo lo quiere en teléfono. El celular es otra herramienta que también se utiliza bastante para la parte tecnológica. Ok. Bueno, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias por esta oportunidad en la clase demostrativa con el Máster Ivy Javier Zavala. Vamos a cerrar. Muchas Gracias, gracias. Iris, por atender la convocatoria y por Excelente. estar Muy bien. participando como Sí. corresponde. Gracias. Bueno, vamos a cerrar aquí.